cómo China consiguió controlar las materias primas más importantes del mundo. Durante décadas, el mundo observó a China convertirse en la fábrica del planeta. Millones de productos comenzaron a llevar la etiqueta Made in China. Teléfonos, ordenadores, coches, electrodomésticos. Parecía que la gran ventaja china era simplemente fabricar más barato que el resto. Pero, mientras todos miraban las fábricas, China estaba construyendo algo mucho más importante: el control de las materias primas. Y hoy, gran parte de la tecnología que utilizamos cada día depende, directa o indirectamente, de decisiones tomadas en Pekín. Para entender cómo China llegó a esta posición, hay que remontarse varias décadas atrás. Cuando China comenzó a industrializarse de forma masiva, comprendió algo que muchos países ignoraban: no basta con fabricar productos. Hay que controlar los materiales necesarios para fabricarlos, porque quien controla los recursos controla toda la cadena de producción. Para entender cómo China llegó a esta posición, hay que remontarse varias décadas atrás. Cuando China comenzó a industrializarse de forma masiva, comprendió algo que muchos países ignoraban: no basta con fabricar productos. Hay que controlar los materiales necesarios para fabricarlos, porque quien controla los recursos controla toda la cadena de producción. Mientras muchos países occidentales fueron cerrando minas por cuestiones económicas o medioambientales, China hizo lo contrario. Comenzó a invertir enormes cantidades de dinero en la extracción y procesamiento de minerales estratégicos. No buscaba beneficios inmediatos, buscaba poder, y estaba dispuesta a esperar décadas para conseguirlo. Uno de los mejores ejemplos son las tierras raras. A pesar de su nombre, no son especialmente raras. El problema es que son difíciles y costosas de procesar. Sin ellas sería prácticamente imposible fabricar móviles, baterías, misiles, ordenadores, paneles solares o vehículos eléctricos. Durante años, China invirtió agresivamente en este sector hasta convertirse en el líder mundial. Hoy procesa la mayor parte de las tierras raras utilizadas por la industria global. Pero China no se limitó a explotar sus propios recursos. También comenzó a mirar hacia el exterior, especialmente hacia África. Mientras muchos países occidentales reducían su presencia en el continente, China firmaba acuerdos, financiaba infraestructuras y compraba derechos de explotación minera. Carreteras, puertos, ferrocarriles y centrales eléctricas aparecieron por toda África gracias a inversiones chinas. A cambio, Pekín obtenía acceso a recursos fundamentales para su economía. Uno de los casos más importantes es el cobalto, un mineral esencial para muchas baterías modernas. Gran parte del cobalto mundial procede de la República Democrática del Congo, y muchas de las minas más importantes del país están controladas o financiadas por empresas chinas. Lo mismo ocurrió con el litio, el llamado oro blanco del siglo XXI. La transición hacia el coche eléctrico ha disparado la demanda de este recurso. China lleva años comprando participaciones en proyectos mineros repartidos por todo el planeta, desde Sudamérica hasta Australia. No siempre posee directamente las minas, pero sí una gran parte del procesamiento posterior, y eso es igual de importante, porque aquí se encuentra una de las claves de su estrategia. Extraer recursos es importante, procesarlos es todavía más importante. Muchos países pueden producir minerales, pero muy pocos tienen la capacidad industrial necesaria para refinarlos a gran escala. China construyó esa capacidad mientras el resto del mundo dependía cada vez más de ella. Esto significa que incluso cuando una materia prima se extrae fuera de China, muchas veces termina viajando allí para ser procesada antes de volver al mercado internacional. Es una posición extremadamente poderosa, porque convierte a China en una pieza difícil de sustituir. La importancia de esta estrategia se hizo especialmente evidente en los últimos años. Las tensiones entre China y Estados Unidos han aumentado, y muchos gobiernos comenzaron a preguntarse una cuestión preocupante. ¿Qué ocurriría si China decidiera restringir el acceso a algunos de estos materiales? La respuesta es sencilla. Sectores enteros podrían sufrir graves problemas, desde fabricantes de automóviles hasta empresas tecnológicas o industrias militares. Por eso Estados Unidos, Europa y otros países han comenzado a invertir miles de millones para reducir su dependencia. Quieren abrir nuevas minas, desarrollar nuevas refinerías y crear cadenas de suministro alternativas. Pero hay un problema. Todo eso lleva tiempo, mucho tiempo. China tardó décadas en construir su posición actual. No es algo que pueda replicarse de la noche a la mañana.
Incluso aunque otros países logren aumentar su producción, seguirán necesitando años para alcanzar una capacidad similar. Por eso el verdadero poder de China no se encuentra únicamente en sus fábricas, ni siquiera en su enorme población. Se encuentra en algo mucho menos visible, en las minas, los puertos, las refinerías y las cadenas de suministro que ha construido pacientemente durante décadas. Mientras el mundo miraba los productos terminados, China se aseguraba de controlar los materiales necesarios para fabricarlos. Y en una economía cada vez más dependiente de la tecnología, eso puede ser incluso más importante que fabricar el producto final. China no controla todas las materias primas del planeta, pero sí ocupa una posición tan importante en algunas de las más estratégicas que resulta imposible ignorarla. La gran pregunta ahora es si el resto del mundo conseguirá reducir esa dependencia, o si China seguirá ampliando una ventaja que lleva construyendo desde hace más de 30 años.